Bueno, profesor. ¿Cómo andamos, Rafa? Bien, bien, todo correcto, ¿y usted? También bien, gracias a Dios. Me alegro, me alegro. Ahora, ¿quién es Quesito? ¿Cómo? Alguien se puso en su... ¿Por qué sí está? Orlando. ¿Quién? Orlando. Ah, ok. Reflexión. Ah, ok. Orlando. ¿Qué onda? Una disculpa, Ahora, profesor, una disculpa. ahora, ¿por qué se puso panquecito? ¿Se le antojó o qué? Nada de eso. Se Ok. copió, pero ya no pasa nada. Está bien, ¿no? Está bueno. Esto... Pues vamos a ver literatura el día de hoy. Bueno. La clase pasada estuvimos viendo lo que eran los recursos fónicos o los recursos literarios, que eran la literación, la onomatopeya, la paronomasía, y luego la enumeración, paralelismo, perífrasis, antítesis, comparación símil, epítelo, hipérbole. Todo lo alcanzamos a ver, ¿verdad? La metáfora y el prosopopeya. Entonces, eso es lo que empezamos a hacer, pero nada más vimos lo que era la fábula, el mito, la epopeya y nada más, ¿verdad? Ahora vamos a ver las modalidades de presentación de los textos literarios. Dice, observa las siguientes afirmaciones. La novela es una narración en prosa. La épica es una narración en prosa o en verso, que cuenta con hechos o hazañas de héroes. El cuento es una narración breve y dinámica escrita en prosa. Al género dramático pertenece un escrito en verso o en prosa que representa un episodio o conflicto de los seres humanos a través del diálogo de los personajes. Lo primero que se detecta al leer una obra literaria es la forma o el modo en el que está escrita. Los recursos literarios, el autor de un drama, un poema o un texto narrativo se vale de una serie de recursos para emplear un lenguaje literario. Los recursos literarios se pueden usar en todos los géneros, aunque algunos se utilizan de manera predominante. En algún género es especial, por ejemplo, en el caso del género lírico, es muy frecuente el uso de la metáfora, hiperbatón, símil, epíteto, antítesis, entre otros. Los recursos literarios, también llamadas figuras literarias, hacen referencia a un modo especial del uso del lenguaje que hace que determinadas palabras tengan un valor connotativo distinto al valor denotativo que presentan las mismas. Las palabras, el valor connotativo, dicho es de connotar, dicho de una palabra con llevar, además de su significado propio o específico. Otro de tipo expresivo
Y el denotativo de denotar dicho de una palabra o de una expresión, significar objetivamente, se opone a connotar. Ahora bien, el uso de los recursos literarios implica, ante todo, un conocimiento profundo de la lengua que se utiliza. La mejor manera de comprender o aprender a usar dichos recursos es leer con frecuencia obras de autores de prestigio. Enseguida te damos a conocer las definiciones de los recursos utilizados con mayor frecuencia. No obstante, esta no es una lista exhaustiva. Si quieres profundizar en el conocimiento de estos y otros recursos literarios, procura buscarlos en diccionarios o enciclopedias de literatura. Los recursos que aparecen definidos aquí son frecuentes en la narración, en donde en la etapa 3 vamos a estar viendo a ver, Jesús. Qué raro. ¿Quién es Ailén Alejandra? ¿Quién, profesor? ¿Quién es Ailén Alejandra? No sé. ¿Quién se puso panquecito? Orlando. Bueno. No obstante, este no es una... Bueno, la etapa 3 de este curso se refieren a otros recursos literarios propios del género lírico. Vamos a ver los recursos fónicos. Los recursos ahí vamos a completar los datos de arriba y de abajo. Y listo. Indicaciones. En una carta y libros de texto. Tengo una duda. Aceptemos la aliteración. Vamos a ver los recursos fónicos. La aliteración es la repetición de un sonido o grupo de sonidos de una manera clara en un verso, una estrofa o una frase. Ejemplo, el ruido con que ronca la ronca tempestad. Y luego sigue la onomatopeya. Se produce cuando la aliteración pretende imitar sonidos o ruidos de la realidad. Ejemplo, kikiriki, estoy aquí, decía el gallo. Colibrí, el gallo colibrí era pelirrojo y era su traje de hermoso plumaje. La paranomasia es el uso de palabras de pronunciación muy parecidas que al combinarse originan sorprendentes modificaciones del significado. Ejemplo, presa del piso sin prisa, pasa una vida de prosa. Ahora vamos a ver los recursos sintácticos. Enumeración consiste en la acumulación de palabras para describir un lugar, objeto, etc. Ejemplo, el sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu,
son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas. Ahora, el paralelismo es la repetición de una misma estructura a lo largo de dos o más versos, enunciados, etc. Ejemplo, los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Perífrasis es el rodeo para expresar algo que se puede decir de una manera más breve. Ejemplo, y a toda prisa entraba el claro día, amanecía. Antítesis o contraste. Este recurso consiste en contraponer dos palabras o ideas de significado contrario. Ejemplo, yo velo cuando tú duermes. Yo lloro cuando tú cantas. Comparación o símil, que es la relación de semejanza entre un término real y otro imaginado, que aparecen unidos para una partícula. Ejemplo, cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ranas. Epíteto. Adjetivo explicativo innecesario y que destaca una cualidad que ya está implícita en el nombre. Al que acompaña suele ir antepuesto. Ejemplo, por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa. La hipérbole es una exageración de la realidad destinada a engrandecer o empequeñecer el concepto que se expresa. Ejemplo, mira, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío lo pisoteen por el suelo, y aunque la tierra se abra y aun cuando lo sepa el pueblo, y ponga nuestra bandera de amor a los cuatro vientos, sígueme, queriendo así, tormento de mis tormentos. Y luego la metáfora. La metáfora consiste en la identificación de dos términos, uno real y otro imaginario. Esta identificación se fundamenta en la semejanza entre ambos términos. Ejemplo, ríanse las fuentes, tirando perlas, es igual a gotas de agua a las florecillas que están más cerca. La prosopopeya consiste en la atribución de cualidades humanas a seres inanimados. Ejemplo, la noche llama temblando al cristal de los balcones. Esos son términos literarios o recursos sintácticos dentro de los textos literarios. Ahora bien, vamos a ver las corrientes literarias y sus características. Ahora, algunos estudiosos de la literatura dividen la evolución de esta en tres épocas, a las cuales han dado el nombre de movimientos literarios. ¿Cuáles vienen siendo los literarios? Literarios que son la literatura antigua desde sus orígenes, 2000 años antes de Cristo, hasta el siglo XV, que viene siendo la literatura moderna, desde el siglo XV con el surgimiento del Renacimiento hasta la primera mitad del siglo XVIII, cuando aparece el neoclasicismo, y la literatura contemporánea, desde el siglo XIX a nuestros días. Dentro de la literatura contemporánea se ubica la literatura de vanguardia
que surge a principios del siglo XX. Entre los estudiosos de la literatura se manejan indistintamente los términos época, corriente y movimiento literario. Francisco Montes de Oca, en su libro Teoría y Técnica de la Literatura, explica: un autor, cuando es en verdad genial, crea procedimientos originales. Después lo toman como modelo otros escritores y se forma una escuela, o corriente, o movimiento, o tendencia literaria. ¿Ok? Vamos a hablar acerca... Permítanme nomás un segundito. ¿Qué viene siendo una época literaria? ¿Alguien de ustedes sabe? Jóvenes, ¿alguien de ustedes sabe lo que es una época literaria? ¿Pueden hablar, jóvenes? Perdón, profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí. ¿Ustedes saben qué es una época literaria? ¿Se refiere a algo de espacio y tiempo Así o es. como un tipo? Ah, Sí, bueno. se refiere a espacio y tiempo, así es. Una época literaria se refiere a los distintos tiempos o periodos en los que ha prosperado la literatura. Algunas En épocas... donde se divide por tiempo, ¿no? O sea, por edad media y todo ese tipo de épocas, ¿o me Así es, equivoco? así es. Se divide por épocas, así es. La Edad Media, el romanticismo, todo eso, así es. Muy bien, Tania. Entonces, algunas épocas literarias pueden coincidir con los periodos históricos de la humanidad. Generalmente, las épocas se pueden dividir en antigua o clásica, media y renacentista. Ahora bien, ¿qué viene siendo las corrientes literarias? Las corrientes literarias, Es un estilo de escritura, ¿no? perdón, Un estilo de escritura. así es, puede ser un estilo de escritura o, o viene siendo los tipos de literatura que hay, por decir, la literatura griega, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo, Realismo, Modernismo, etcétera. Entonces, ¿y cuál viene siendo el movimiento literario? Movimiento literario. Se viene refiriendo a los tipos de literatura, ¿no? Se viene refiriendo a los tipos de literatura. Yo digo que es algo que incitó a cierto, bueno, a cierto tipo de literatura, ya sea, por ejemplo, ahorita el movimiento feminista puede incitar a que escriban cierto tipo de cosas y ahí se crea un nuevo grupo de, ¿cómo se llama esto? Lo que mencionó ahorita. De lo del clasicismo y todo eso.
Ajá. ¿Ok? Los movimientos literarios son una forma de estudiar la literatura, así es, dividiéndola en periodos o corrientes según características de los autores que componen cada uno de esos periodos. La literatura puede clasificarse a grandes rasgos en clasicismo, medieval, renacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vamos a ver, espérenme nomás ahora vamos a ver, dice Francisco Montes de Oca, bueno, ese ya, dice, debemos entender por época literaria el periodo en que se desarrolla un conjunto de obras literarias por corrientes a las que agrupan las convenciones temáticas de género o de procedimientos formales que son asumidos por un conjunto de autores en un periodo determinado y que expresan una visión del mundo, condicionado por el contexto histórico y social en que se inscriben y por movimiento literario, un concepto que se utiliza para designar las tendencias generalizadas adoptadas por un grupo de escritores. Por ejemplo, el romanticismo es un movimiento literario porque las obras llamadas románticas tienen características comunes, como la exaltación de los sentimientos, la revalorización de las culturas exóticas, etc. Ahora, por efectos de la ubicación de las obras que se estudian en este curso, proponemos utilizar el término corrientes literarias para designar a las que se inician a partir del neoclasicismo y época para mencionar a las obras que se ubican a partir de origen de la literatura hasta el Renacimiento. Ahora bien, vamos a ver una tabla donde se expone la evolución de la literatura desde su origen hasta nuestros días. La primera que hay es la literatura griega y latina. ¿Alguien de ustedes conoce ese tipo de literatura? La griega y la latina. Es la más antigua. ¿Perdón? Es la más ¿Es la más qué? antigua. Antigua, así es. Ahora, ¿saben qué épocas era? ¿En qué época fue la literatura griega y la latina? ¿No? ¿Alguien sabe, jóvenes? ¿Tania? ¿Rebeca? No, profe, yo no sé. La verdad. Está bien, no hay Profe, ¿puede problema. repetir lo que dijo? Porque no se está escuchando para nada mi micrófono. Ok. ¿Cuál es la época en que surge la literatura griega y la latina? ¿En qué épocas iniciaron? Surge, es que la verdad de eso no tengo una idea más que fue en un siglo, no sé, hace mucho, hace mucho, no sabría qué decir, profe, la verdad. Está bien, no pasa nada. De hecho, para eso estamos. Los orígenes son los siglos 10 a 4 antes de Cristo. La formación es de los siglos 3 a la Edad de Oro. Que diga, siglos 3 a 1 antes de Cristo, y luego la Edad de Oro fue los siglos 1
antes de Cristo a 1 después de Cristo. Y la decadencia fue en los siglos 1 a 4 después de Cristo. Esa es la época. Ahora, vamos a ver cuáles fueron las características de la literatura griega y latina. A ver, Jesús, ¿usted sabe cuáles son las características de la literatura griega y latina? No, profe. No. ¿Usted, Rafa, sabrá alguna característica de la literatura griega y latina? Pues como tal no tengo una base sólida, pero pues por lógica asumo que sería la forma de expresión y de escritura, ya que pues es algo que va cambiando independientemente pues del tipo. Bueno, conforme pasa el tiempo pues obviamente va cambiando la forma, la manera, supongo, creo yo. Así es. Entonces, miren, una de las características son, los temas son principalmente religiosos, épicos y mitológicos. Otra característica es, presenta un concepto del hombre en relación con su entorno natural, social y religioso. Otra característica es, refiere a hazañas fantásticas llenas de valores imaginativos. Y otra de las características, trata de hombres semidioses y dioses, cantares de gesta. Ok, ahora vamos a ver cuál es el contexto. El contexto viene siendo, las ciudades y los estados eran gobernados por reyes y su religión era politeísta. ¿Ok? Y sus autores representativos son Homero, Hesíodo, Pindaro, Sófocles, Anacionte, Esquilo, Eurípides, Esopo, Aristófanes, Heródoto, Xenofonte, Demóstenes, Platón, Virgilio, Catón, Catulo, Cicerón, Pedro, San Agustín, Horacio, Livio, etc. Es un listado muy completo. ¿Ok? Ahora vamos a ver la corriente literaria que es la literatura medieval. ¿Alguien sabe en qué época se inicia la literatura medieval? Ni idea. Ni idea. La literatura medieval fue en la época del siglo V al siglo XIV después de Cristo. Y sus características principales eran los temas que predominan son valor guerrero y acciones religiosas. Ahora, ¿cuál es su contexto? Es la caída del Imperio Romano, su consolidación del cristianismo, feudalismo, las cruzadas, la influencia del Islam y la caída del Bizancio. Ahora, ¿cuáles son sus autores representativos? San Francisco de Asís es uno de ellos. Gonzalo de Berceo, Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer, Arcipreste de Hita, Petrarca,
Boccaccio, etcétera. Esos son algunos de los autores que hubo en esa época de la literatura medieval. Son los representativos. Ahora bien, ¿alguien ha oído hablar de la literatura renacentista? ¿Sí, jóvenes o no? ¿Oído hablar? Sí. ¿Saber más o menos de lo que estaba hablando? No. Pues sí, eso sí, hemos escuchado, porque pues eso lo hablan en muchos lados, pero ya a fondo pues no. Ok, la literatura renacentista fue en la época del siglo XV al siglo XVI, y sus características principales fueron la recreación de lo clásico, la concepción del mundo y del hombre ávido de conocimientos y confiado en su mejora integral como ser humano. También fue la recreación mitológica. ¿Cuál fue su contexto? Fue el descubrimiento de América. Fíjense bien, el descubrimiento de América. ¿Y cuáles son los autores representativos? Aquí entra Márquez de Santillana, entra Juan Boscán, entra Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Fernando de Rojas, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Nicolás Maquiavelo, San Juan de la Cruz, Michel de Montaigne, etcétera. Esos son los principales autores representativos de esta época. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuál es la literatura barroca. La literatura barroca fue la más, yo digo que fue una de las más sencillas de entender, de apreciar, etcétera. La literatura barroca fue en el siglo XVII. Y luego las características de la literatura barroca son los poetas barrocos del siglo XVII mezclaron estrofas tradicionales con las barrocas. Así cultivaron el terceto, el cuarteto, el soneto, la redondilla. Y luego también en las mismas características fueron los poetas, también se sirvieron de copiosas figuras retóricas de todo tipo, buscando una disposición formal recargada. Ahora bien, otra de las características no suponen una ruptura con el clasicismo renacentista, sino que se intensifican los recursos estilísticos del arte renacentista. Ahora, ¿cuál es su contexto? Es la abundancia de adornos, la reforma religiosa, el movimiento protestante, el Concilio del Trento, tolerancia y respeto por el poder real, la culminación del arte churrigueresco,
fuerte apoyo a la educación, control del clero, la Inquisición. El artista toma una posición estética individual que hace florecer las artes. Ahora, ¿cuáles son los autores representativos de la literatura barroca? Luis de Góngora y Argote, Pedro Calderón de la Barca, Félix Lope de Vega y Carpio, Tirso de Molina, Francisco de Quevedo, Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profesor. No, de momento. No, ninguno, profe. Por el momento todo bien. Todo correcto. Sí. Correcto. Así es. Paola Rubalcaba, ¿qué dice Paola? Nada, maestro. ¿Qué dice al respecto de estas corrientes, vaya, de la evolución de la literatura? ¿Qué opina de estas épocas? O Pues de que estas- todo está muy avanzado. Son muchas, ¿verdad? Ajá, y que todo va evolucionando respecto a, pues a todo. A ver, yo le voy a hacer una pregunta. ¿A usted le gusta ir a las iglesias? Creo en Dios, pero no me gusta ir a las iglesias. Ok, pero sí ha llegado a ir alguna vez. Sí, Ok, y sí ha observado todo, o sea, entra a la iglesia y ha observado las imágenes, todo, o sea, las paredes, el techo, las columnas, todo de una iglesia. sí. ¿No le llama la atención el tipo de construcción? Pues sí, porque se ve que es algo muy, o sea, en lo que se relaciona mucho también con la arquitectura, porque tienen muchos diseños raros y cosas así. O sea, si nosotros empezamos a ver para atrás, por decir, esa iglesia que usted se esté imaginando, que ya visitó, ve en qué año se hizo y si usted ve esa construcción en ese año, cómo era y cómo es una construcción de una iglesia ahorita en la actualidad, y hay muchos cambios, ¿verdad? Sí, ahora es algo más sencillo Más y sencillo, pues más moderno. así es, como que no entra mucho ahí el arte. O sea, hay diseños, pero no hay arte, ¿va? Ajá. Así O es. sea, son paredes lisas y las paredes de, por ejemplo, en Aguascalientes hay muchas iglesias y todas las paredes tienen como figuras o así representando algún santo o tipo. Así es. Bueno, ya se va a acabar el tiempo, yo creo que ya me va a cortar. Nos vemos el día de mañana y más tarde les voy a enviar el trabajo de otras materias para que sepan. Hay gente que todavía no me ha entregado ni una tarea para que estén conscientes de eso, ¿verdad? Ahí se le gana, todavía me pueden entregar trabajos. O sea, no me he cerrado a decir no acepto, al contrario, todos los trabajos que me manden, bien recibidos. Y les voy a pedir un favor.